Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. Hoy tenemos una historia compartida por uno de los seguidores del canal. Una historia que a la vez muestra lo bonito del juego de rol y lo malo que puede llegar a pasar si no sabes cómo poner límites. Y si se preguntan por qué estoy vestido del tecnománago del Mechanicus, lo van a descubrir en la historia. Solo no lo voy a tener todo el tiempo puesto porque es difícil moverse con tantos fierros puestos. Así que roguemos al espíritu de la máquina para que este video salga bien. Y empecemos con nuestra historia. No nos dieron título, así que yo le puse Loco Mechanicus. Hola, primero de todo, he de decir que me gusta mucho este canal y que disfruto mucho de las narraciones y de las historias que traéis. Muchas gracias y esperemos seguir haciendo lo mejor para que todos disfruten nuestras narraciones. Pero continuemos. Así que he decidido compartir una que sufrí en carne propia. La historia que voy a narrar requiere un poco de contexto previo. Somos un grupo de amigos que viven en distintas partes del país y nos conocemos desde hace bastantes años. Tenemos la suerte de poder vernos en persona 1 o 2 veces al año. Todos habíamos tenido alguna experiencia con el rol antes de conocernos, algunos muy escasa y otros eran bastante veteranos y experimentados. La cuestión es que en plena pandemia empezamos a jugar. Ninguna campaña llegó demasiado lejos por diversos motivos. Pero aparte de eso, sí que terminamos algún que otro one shot de Rock Trader y de D&D. Lamentablemente, al terminar la pandemia dejamos el rol en pausa debido a que ya no teníamos tanto tiempo para dedicárselo, pero a todos nos quedó esa espinita clavada. Entre 2021 y 2022 apenas roleábamos, nada más allá de algún one shot muy esporádico y una pequeña aventura de 6 sesiones que fue bastante divertida, que fue lo que nos empujó a retomar el rol de manera más seria. Empezamos un chico y yo a montar nuestras propias campañas y eso fue animando poco a poco al resto a montar las suyas propias. He de decir que las cosas fueron bastante bien, todos aprendimos mucho a dirigir, a rolear y a escribir. También fuimos ganando soltura y fluidez con varios sistemas y la improvisación. Estoy muy orgulloso de tener un grupo tan genial, que se implica tanto dentro como fuera del juego. Todos comentamos siempre las sesiones, damos feedback al DM y a los demás jugadores y nos gusta ampliar los trasfondos e ideas por privado. En general un grupo muy sano e implicado, de eso con los que compartir mesa es un auténtico placer. ¿No saben cómo me alegra poder narrar ese tipo de cosas? Porque ese es el punto de los juegos de rol. Hacer comunidad, hacer amigos, tener un motivo para poder explayarse, crear, disfrutar con gente que aprecias mucho. La historia que quiero contar empieza en el 2024. Uno de los miembros del grupo, al que llamaremos Andrés, se quejó de que él no estuviera en ninguna de las campañas. Participó en la aventura antes mencionada, pero por cuestiones de tiempo y disponibilidad no pudo unirse a las demás. Le explicamos que las campañas ya llevaban mucho tiempo empezadas y que ya era muy complicado meter a nadie a estas alturas, pero le dimos la razón, pues nos parecía justo. Así que le prometimos que fuera quien fuera el que empezara otra, le reservaríamos un hueco. Más o menos, a principios del año pasado, un chico al que llamaremos Carlos decidió empezar una campaña de Dark Heresy. Ese es un excelente sistema de juego, solo es que es un poco crunchy para mi gusto. Nah, pura mentira, sí es crunchy pero es disfrutable. Voy a hacer un pequeño inciso para explicar de qué se trata el juego. Es bastante parecido a la llamada de Cthulhu, pero con un poco más de enfoque del combate, aunque no es su cosa principal, y ambientado en el universo de Warhammer 40.000. Es un sistema bastante despiadado y letal con los jugadores, como Cthulhu, pero Carlos tiene una campaña en mente desde hace tiempo y nos apetecía probar el sistema. En la campaña estaba Carlos como DM y seríamos 4 jugadores en total. Yo llevaba una convicta a la que llamaremos Ada, que llevaba un collarín explosivo como sentencia por haber participado en unos disturbios durante su estancia en el ejército, y que quería volver a su casa para estar con sus hijos. Andrés llevaba un tecnosacerdote con personalidad múltiple al que llamaremos Divisius. En el grupo había una jugadora que lleva una especie de monja guerrera de carácter muy estoico, pero propensa a arranques de ira cuando entraba en batalla contra cierto tipo de enemigos. La llamaremos María a partir de ahora. Aparte, había un chico que llevaba un cadete de policía muy joven que hace a su vez de investigador del grupo, al que llamaremos Víctor. María y Víctor son los nombres de los personajes, no de los jugadores. Voy a explicar un poco en qué consistía el personaje de Divisius. Él era un tecnosacerdote del Adeptus Mechanicus.
Básicamente se trata de una especie de secta que busca limpiar la impureza de la carne, poniéndose implantes bastante sórdidos y macabros para acercarse a la máquina. Si buscáis imágenes podréis ver que son bastante tétricos y pesadillescos. La idea del personaje es que había 6 personalidades viviendo dentro de él. Al empezar una sesión, el DM tiraba en una tabla para ver cuál saldría, pero el jugador tenía derecho a solicitar una tirada de voluntad en cualquier momento para representar la lucha interna que tenían diversas personalidades por tomar el control del cuerpo. Siendo francos, esta idea es bastante interesante, pero siempre este tipo de personajes llegan a ser difíciles de jugar y más de uno ha sido bastante problemático. El concepto gustó mucho a la mesa. Es algo que bien llevado puede mejorar la campaña de una manera increíble. Su historia personal consistía en tratar de averiguar cuál de las 6 era la verdadera personalidad de Divisius. La idea final era que solo una iba a quedar y nos tendríamos que despedir del resto para siempre, cosa que se prestaba a mucho dramatismo. El problema es que de estas 6 personalidades, al menos 3 o 4 eran problemáticas en algún grado. Algunas solo eran molestas e irritantes, en el mal sentido, otras eran completamente capaces de arruinar la partida entera. ¿Ven a lo que me refiero, muchachos? Es difícil de ejecutar esta idea. Al principio todo fue bien. Andrés incluso compró un modulador de voz para interpretar cada una de ellas de manera distinta y se esforzó en darles una personalidad y una manera de expresarse muy marcadas. A veces parecía que hubiera más jugadores en la mesa de los que había en realidad. Y eso era una pasada. La primera sesión empezó sin percances. La party se despertó en el calabozo de una nave espacial sin conocernos ni saber cómo llegamos ahí. La nave estaba siendo atacada y logramos salir de las celdas para llegar hasta la armería. Allí nos armamos con lo que había y nos abrimos paso por la nave a base de disparos hasta las cápsulas de escape. En esta sesión no hubo realmente tiempo de que los personajes se conocieran, pero fue bastante divertida y muy frenética. La siguiente sesión fue bastante tranquila. Aterrizamos en una ciudad y quisimos dedicar varias partidas a explorar y crear vínculos entre los personajes. María y Víctor congeniaron muy bien y sus jugadores empezaron a planear el desarrollar una relación a largo plazo entre ambos. Divisius no fue realmente problemático, más allá de ser grosero con algún NPC sin razón aparente. Una de sus personalidades era una niña pequeña, que de alguna manera se había visto atrapada en la memoria del tecnosacerdote y estaba muy asustada. Nuestros personajes reaccionaron, como es normal, sorprendiéndose y adoptando una actitud cautelosa. Recordemos que Divisius era un amasajo de metal, cables e implantes que medía 1,80 y portaba armas. Esto no le gustó nada a Andrés y nos dijo delante del máster y sin ningún pudor que si nuestros personajes no trataban bien a la niña, aparecería una personalidad muy problemática que incluso podría llegar a arruinar la campaña entera. Aquí la primera red flag, y no fue una pequeña. La campaña siguió con relativa normalidad. Divisius, o tal vez Andrés, parece que desarrolló una especie de manía o de adversión hacia mi personaje en particular. Siempre que se hablaba de mi personaje, todo era críticas, por parte del personaje si era en rol o del jugador si era fuera. Si mi personaje tenía una idea ruda, era una inmadura. Si mi personaje echaba de menos a sus hijos, era una blanda. Si le guardaba rencor al exmarido que la abandonó con sus hijos, era una tóxica. Y así podría seguir un buen rato. Eso fue lo que me molestó mucho porque era constante, dentro y fuera de la partida. Pero no dije nada, simplemente intenté ignorarle para no generar discordia. Andrés nos comentó que había una oportunidad que en cuanto saliera buscaría pelea. Inmediatamente. Lo que no esperábamos es que atacara directamente a los jugadores. Esta personalidad empezó a chillar y amenazar con estallar una ristra de granadas que había comprado y llevaba atadas al pecho. Luego empezó a soltar comentarios muy duros hacia mi personaje. Dijo que no le extrañaba que alguno de sus hijos hubiera muerto, que era una inmadura y una mala madre. Esto realmente no me molestó, pues fue algo que consideré en rol, y mi personaje actuó en consecuencia, derribándole y rebotándole las granadas gracias a una muy buena tirada. Divisius quedó inmovilizado en el suelo con mi personaje pisándole la cabeza y apuntándole con el arma. Sin embargo, no se detuvo.
recrudeció sus insultos e hizo sus comentarios incluso más hirientes hacia Ada. En este punto, mi personaje debería de haberle volado la cabeza. Recordemos que era una convicta muy peligrosa y bastante ruda, pero entiendo que es un juego de rol y hay un contrato y un compromiso social con el resto de la mesa. Así que tuve que hacer metarrol y dispararle a unos cuantos centímetros de su cabeza como advertencia. Luego abandoné la escena para evitar más el metarrol. Cabe recalcar que él no tuvo esa moderación más adelante, pero ya llegaremos a ello. En una sesión posterior, Divisius decidió irse de copas por la ciudad, lo cual no tenía nada de malo. El resto de los personajes estaban en puntos distintos haciendo otras cosas, pero nos llamó para que fuéramos a tomar con él. La sesión fue bastante tranquila y divertida. Nuestros personajes se emborracharon, cantaron el karaoke del bar y tuvimos que pagar una multa debido al escándalo. Fue una de esas sesiones que unen mucho al grupo. No habría habido ningún problema con eso, de no ser porque, días después, Andrés nos echó en cara que no nos estábamos tomando en serio el setting ni la campaña, y dijo que si seguíamos haciendo cosas así, divertirnos, supongo, abandonaría el grupo. Sobra decir que nadie le hizo caso ni le dio la razón. Hasta ahora he hablado de las actitudes problemáticas de Divisius, aunque es solo la punta del iceberg. Pero no he hablado mucho de las actitudes que tenía Andrés como jugador. Al principio fue bien, parecía un jugador implicado con ganas de participar y dar sustancia a la campaña. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario. Descuidaba la ficha de su personaje, no lo subía de nivel, no le mejoraba el equipamiento, ni tampoco apuntaba la experiencia ni el loot que el DM nos daba. Incluso amenazó con no jugar hasta que el máster le subiera manualmente nivel y le comprara los objetos necesarios para no quedarse atrás. ¡Puta, no! ¿Qué más quiere el príncipe? ¿Que le masajen los pies? ¿Que le den todo el oro y una nave? ¡No manches, mamón! Nunca hizo ni el más mínimo esfuerzo de leer una sola página del manual, ni tampoco preguntaba. Había que estar cada sesión recordándole y explicándole todas las reglas, incluso las más básicas. Nos echaba en cara a todos cosas ridículas como las que he mencionado arriba. Entorpecía la trama y las conversaciones constantemente al amenazar o insultar a los NPCs. Cuando había que fijar fecha para la sesión, no decía nada, a veces hasta el mismo día de la partida. Una vez dijo a último momento que no jugaba porque tenía que ir a comprar un abrigo, otra vez porque tenía un cumpleaños, que no avisó que lo tenía ese día a pesar de que tuvo 2 semanas. Por esta razón decidimos que no íbamos a estar pendientes de si podía o no podía para fijar fechas, porque lo único que hacía era retrasar las sesiones y alargar la campaña. Si por él fuera, habríamos jugado una vez al mes con suerte. Esto tampoco sería malo, pues era decisión suya no asistir, pero es que tampoco se molestó ni una sola vez en preguntar qué había pasado la sesión anterior, y nos echaba en cara constantemente que no se estaba enterando de la trama. En otra campaña hacía exactamente lo mismo, y cuando la DM le mandó el resumen por privado, con mapas, fotos de NPCs y del paisaje, la llamó pesada y plasta. Dime que eres un narcisista sin decirme que eres un narcisista. No, este güey solo quiere generar problemas. No, pues que chingue su madre, pues. Cabe recalcar que para este punto seguíamos más campañas con este jugador, y en todas tenía la misma actitud. Incluso se decidió a dirigir una por su cuenta, en la que yo no pude entrar por cuestiones de tiempo y trabajo. Cualquiera diría que en su campaña estaría más implicado, pero nada más lejos de la realidad. Fijó sesión para un día y hasta el día anterior la sala del Roll20 estaba sin hacerse. Igual que las fichas de personaje para toda la party. Tuvo que ser uno de los jugadores quien hiciera todo ese esfuerzo por él. Por supuesto, se presentó a la sesión sin haber leído el manual y les lanzó un enemigo de Challenge Rating 20 a una party de nivel 3. No estuve ahí, pero entiendo que esa campaña fue un auténtico caos. Regresando en la partida que sí estuve, Divisius se estaba haciendo cada vez más insoportable, llegando a agredir a los NPCs y montando disturbios. La policía tuvo que llevarlo detenido una vez y nadie en el grupo fue a buscarlo al calabozo. Este altercado en concreto fue porque intentó tener una escena con un grupo de soldados y al no salirse con la suya, hizo un berrinche hasta que el DM tuvo que mandar a la policía para arrestarlo por la fuerza. Esa era la dinámica en toda la campaña. Si no conseguía lo que quería, hacía un berrinche y soltaba una amenaza, como he explicado arriba. El punto culmen llegó un poco después de esa sesión.
Encontramos una entrada secreta a un laboratorio y bajamos a investigar. Era un dungeon. Abrimos una de las muchas puertas que había y tuvimos la mala suerte de justamente abrir la sala del boss. Dicho jefe era otro tecnosacerdote igual a Divisius, y aunque era hostil, afirmaba conocerle. He olvidado mencionar que Divisius tenía amnesia y no recordaba nada de su pasado. Este otro tecnosacerdote no parecía nada amenazante, no tenía armas sensibles y no llevaba ningún tipo de armadura más que una túnica. Pero estaba acompañado de 2 supersoldados mutantes equipados con armaduras pesadas que eran bastante intimidantes, y un pequeño pelotón de robots asesinos. Tiramos iniciativa, y mi personaje saca una muy buena tirada, poniéndose la primera en el orden. Mi instinto de jugador y de DM experimentado me dijo que la principal amenaza era el tipo sospechoso de la túnica, y no los monstruos que lo acompañaban. Me dispuse a dispararle, pero Divisius intervino. Dijo que quería interrogarle, en mitad del combate. Para este punto la party estaba ya en nivel 4 o 5, y con armamento bastante decente. Salvo Divisius, que era nivel 2 y su arma principal era un bastón de metal que pretendía usar contra el boss, a pesar de que ni siquiera tenía los buenos stats para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, decidí ser un buen jugador y no robarle la escena a Andrés. Los super soldados también se veían bastante amenazantes, y ataqué a uno de ellos, matándolo gracias a una tirada bastante impresionante. Llegó el turno de Divisius, y como era de esperar, no logró absolutamente nada. Intentó golpear al boss con su barra de metal, pero es que sus stats eran tan lamentables que ni siquiera llegó a acertar la tirada. Luego de él le tocó al boss, que había visto cómo logré abatir a uno de los monstruos, y dedujo que Divisius no era ni siquiera una molestia. El tecnosacerdote gritó una orden y de la nada los robots voltearon hacia mí y dispararon una ráfaga de ametralladoras. El golpe fue durísimo, me causó 30 de daño y mi personaje tenía solamente 14 puntos de vida máxima. Literalmente me one-shotó de manera brutal. Tuve que gastar un punto de destino para evitar la muerte. Los puntos de destino son una herramienta muy escasa y valiosa en este sistema. Actúa como una suerte de puntos de inspiración que se reponen tras cada sesión. Además pueden ser sacrificados de manera permanente para evitar la muerte. Lo normal es que un personaje tenga 2 o 3 si es que tiene muchísima suerte, y siendo un sistema tan letal son increíblemente valiosos. Mi personaje estaba viva de milagro. María salió corriendo para socorrerme y llevarme tras una cobertura para ponerme a salvo. La ronda terminó y volvió a tocarme a mí, que era el primero en la iniciativa. No me lo pensé y le disparé al jefe con mi ataque más fuerte, a pesar de la negativa de Divisius. Con una muy buena tirada logré matarlo y poner fin al combate. Andrés enloqueció. Su personaje se dio media vuelta y comenzó a lanzarme granadas como un loco. Cuando le pregunté que qué demonios estaba haciendo, dijo: ¡arrancarle la cabeza a Ada! Literalmente se enfureció tanto que empezó a metarrolear para intentar matar a mi personaje. Por suerte sus stats eran lamentables y no me dio ni una sola vez. Ni siquiera estuvo cerca. Cuando llegó mi turno pensé en acabar con él definitivamente y así hacerle un favor a la mesa. Pero de nuevo mostré una consideración que él no merecía en absoluto y solo me puse a cubierto para evitar sus ataques. Para este punto, el jugador que llevaba a Víctor, el policía, estalló y comenzó a increpar a Andrés. Acto seguido salió de la llamada y el DM dijo que era buen momento para hacer la pausa de la cena. Fuimos a cenar. Yo estaba hecho una furia y apenas pude tragar mi comida. Intenté despejar un poco mi mente, pero el efecto no se fue. Volvimos unos 45 minutos después y todos actuamos como si nada hubiera pasado. Seguimos la sesión, a la que le quedaba poco. Una hora después habíamos terminado. El jugador de Víctor salió de inmediato porque no quería discutir. Cuando acabó la sesión hubo un silencio de unos segundos y acto seguido Andrés me exigió una disculpa. Perdí un punto de destino por él y probablemente le salvé la vida matando al boss. Y encima tuve que aguantar que me atacara y me insultara. Y aún así tuvo la osadía de exigirme una disculpa a mí. El resto no dábamos crédito a lo que estaba pasando, pero aún así intentamos explicarle por qué hice lo que hice. Le expliqué que en el momento en el que hay un peligro de muerte real para un personaje, no hay negociación posible. Su escena ridícula agitando el bastón frente a un boss no vale más que la vida de mi personaje y que aún así sacrificó un punto de destino por él. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés? Ya, pero es que tu personaje me da igual. Literalmente
esperaba que yo mostrara consideración hacia su personaje, a pesar de que él no lo había hecho ni una sola vez en toda la campaña. No solo hacia mí, hacia ningún jugador ni hacia el DM. Me tuve que contener para no gritarle y no salirme yo también de la llamada. Logramos explicarle que ese boss estaba ahí para matarlo, no para tener una interrogación en mitad del combate, en el que había una horda de robots asesinos y 2 super soldados mutantes. Cuando no tuvo nada a lo que aferrarse, increpó al DM por no haber parado la sesión cuando Divisius estalló. Literalmente culpó al DM de no haber cortado su berrinche. Luego añadió que la culpa era mía porque el jugador de Víctor y yo hablábamos mucho de reglas y eso le distraía mucho de la sesión. Aclaró que hablábamos de reglas cuando teníamos que explicarle por enésima vez cómo funcionaba el maldito combate, o para discutir cómo aplicar alguna regla ambigua, algo completamente normal en cualquier mesa medianamente implicada. Evidentemente no se culpó lo más mínimo por lo sucedido. La participación de Andrés en la campaña no duró mucho más. Siguió dando problemas para fijar fechas y el culmen llegó el día en el que avisó con pocas horas de antelación que no iba a jugar. Carlos le dijo que no iba a cancelar la sesión, que estaba fijada desde hacía 2 semanas. El resto habíamos adaptado nuestra agenda para poder jugar ese día, que no le íbamos a echar atrás porque él había decidido no asistir en el último momento. Aquí Andrés hizo otro de sus berrinches y Carlos estalló, diciéndole que si no le gustaba cómo llevaba su campaña, se fuera. Nadie le retenía. Andrés, en pleno arranque de ira, así lo hizo y salió del grupo. En ese momento, todos respiramos aliviados. Y nadie movió un dedo por intentar arreglar la situación. Pero aquí no acaba la cosa. Andrés intentó regresar, fue amigable con Carlos e incluso llegó a pedirle de manera educada si Divisius podría aparecer, aunque fuera a modo de cameo en alguna sesión, cosa a la que Carlos se negó, rotundamente. Pasaron más cosas con Andrés que no vienen al caso y que son bastante más graves y personales que esto. Solo diré que las actitudes que tenía en la mesa eran un reflejo de las que tenía fuera. Al final terminó saliendo definitivamente del grupo. Por lo visto, estaba muy enfadado con el resto de los jugadores por no haberle defendido frente a Carlos. Según él, deberíamos haberle amenazado con abandonar la campaña por haber tratado así de mal a un jugador. Por suerte, Andrés ya no está, y todas las campañas que ha abandonado están yendo mejor que nunca. Y la convivencia del grupo fuera del rol también. Hace nada terminamos el arco argumental de Ada y esta finalmente ha podido reunirse con sus hijos. Fue un momento muy emotivo y conmovedor. La campaña avanza de manera muy fluida, sin las tonterías y los conflictos de Divisius. Y no tenemos que estar planeando para fijar fecha que luego se van a cancelar. ¡Ay! Estoy terminando de narrar esto y estoy cansado. Las personas como Divisius son liendres, son sanguijuelas emocionales y de energía que solo buscan cómo chingar al prójimo. La verdad, se esperaron demasiado. La gente como Andrés quieren ser el centro de atención y se molestan mucho cuando no lo son y siempre terminan decidiendo que lo que van a hacer para remediar esa situación es hacer que el mundo arda. Claramente todo lo que hacía era pensando: ¿cómo voy a hacerles para que tengan que pensar en mí y que se den cuenta que soy la persona más importante en sus vidas? Cuando no le da esa misma consideración a los demás. Esas personas hay que cortarlas. Y si aprenden a ser mejores, van a volver. Y si no, se van a quedar solas como lo merecen. Pero bueno, eso es todo. Le agradezco mucho a nuestro anónimo seguidor por habernos mandado esta historia. Perdón por hacer mi mezcla de acentos mexicano-española. No me siento muy cómodo haciendo los acentos de España porque son un poco complicados para mí. Pero, jolines, prometo que si me piden la próxima lo intentaré. Pero con esto hemos terminado. Muchas gracias por habernos acompañado. Y antes de irnos, por favor, no se les olvide darnos un like, denle a la campanita, suscríbanse. Si quieren apoyarnos más, pueden volverse miembros del canal. También le agradecemos al señor Tortuga por habernos dado una super gracia en el video pasado. También tenemos Discord, donde están planeando ya mesas y reuniones de D&D y similares. Y ahora, sin nada más que decir, les agradecemos por habernos acompañado aquí, en la taberna del Pegaso Desplumado. Hasta luego, aventureros.